Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a otra entrega de Budismo con Todo. Porque tiene que ver con todo. Y seguimos avanzando en nuestras entregas para conversar acerca de todo lo que vamos viviendo, todo lo que vamos enfrentando, todo lo que vamos aprendiendo con nuestra práctica del budismo Nichiren de la Soka Gakkai. Hemos ya compartido, como deben haber visto en nuestro canal, las primeras entregas de nuestros encuentros con amigos que no están en Caracas. Exacto. De Y hecho, otras partes. De hecho, ya van a venir los amigos internacionales, ya los van a ver pronto. Están en producción y eso nos pone muy contentos porque amplía las fronteras del alcance que vamos teniendo con Budismo con Todo. Esta entrega surge a sugerencia de mi compañera. Tuvimos hace poco la reunión en el grupo que funciona en mi casa y me tocó conducir el tema de la frase que estudiamos, la frase de Gosho que estudiamos en el mes, ¿sí? La SGIB tiene como premisa que si no todos los meses, cada 2 meses, se expone que en los grupos se estudie una frase de Gosho. Sí. Particularmente este mes me tocó conducirlo en los 3 grupos. Porque por las actividades que había, pues a quienes podían conducirlo en uno de esos 3 no pudieron hacerlo, entonces me tocó conducirlo en los 3 grupos. Eso hace que tenga muy fresco el tema, ¿sí? Es muy bonito, en realidad es muy bonito. La cosa es que cuando lo tuvimos aquí en el grupo de esta casa, pues mi compañera hizo el comentario. Deberíamos hacer una entrega sobre este tema, ¿no? Así que bueno, por eso lo vamos a usar para conversar, ¿sí? El día de hoy, sí, señor. El día de hoy. El ritmo debe marcarse según lo que usted vaya sugiriendo que debemos conversar. Ok. ¿Sí? Otra vez, la frescura del tema está, pero así, en mi caso quiero decir, ¿no? Así que podemos abordarlo desde la perspectiva que usted quiera. Dígame qué es lo que más se recuerda, cómo comenzamos, cómo abordamos este tema. Bueno, ¿sabes qué? Mi memoria a corto y largo plazo no es la mía. Sí, esto es como buscando a Nemo, Dory. Sí. Más o menos. Más o menos. Un poquito más. Pero, o sea, digamos que creo que el momento en el que dije, esto será un muy buen tema para presentar en Budismo con Todo, es cuando empezamos a hablar sobre la premisa que tiene el budismo sobre qué sucede cuando morimos. O sea, físicamente nuestro cuerpo deja de funcionar. ¿Qué es lo que pasa después? Entonces, bueno, ahí en ese momento justo empezamos a contar anécdotas y todo eso. Entonces, sentí que este sería un muy buen punto inicial, obviamente. Buenísimo. De ahí Fíjate. partimos. En los 3 grupos la dinámica fue obviamente diferente porque quienes integran cada grupo tienen una experiencia diferente, no solamente en lo que se refiere a conocer sobre la teoría budista, sino conocer sobre otras cosas, ¿sí? Sobre qué es lo que se plantea en otros lugares, en otras filosofías, en otras religiones sobre ese momento particular. Sí. Pero en cualquier caso, la pregunta para iniciar es la que hace Daisaku Ikeda, ¿sí? En esta disertación que es de la serie Iluminando el Mundo con el Budismo del Sol, esta entrega habla sobre el tema de la vida y la muerte, pero como un legado que maestro y discípulo llevan hasta la eternidad, ¿no? Es decir, el enfoque de la entrega general es desde esa perspectiva, como el mentor y el discípulo siempre van a renacer juntos en la época que les toque renacer, ¿sí? Esa no es la frase que nos tocó estudiar en los grupos, porque Sensei lleva justamente el diálogo así, ¿no? Son 3 párrafos. Entonces, un párrafo es como una introducción, el párrafo que vamos a estudiar ahorita habla de cómo es ese momento y luego dice, bueno, cuando renacemos con el maestro, que siempre vamos a tener ese vínculo con el maestro específico. Y entonces Daisaku Ikeda comienza con esta pregunta, ¿cómo será el momento de la muerte para esa persona que practica hasta el último instante de su vida? ¿Cómo será? Sí. ¿No? Y si recuerdas,
mi propuesta fue, ¿qué sabemos sobre ese aspecto? ¿Cómo cubren otras religiones, otras filosofías ese evento, ese momento, ¿no? ¿Qué sabemos? ¿Qué es lo que se plantea en otras filosofías religiosas? Cuando fallecemos, ¿qué pasa? ¿Sí? Y ahí hubo un intercambio, ¿recuerdas? Sí. ¿Qué recuerdas de lo que hablamos? Bueno, en ese momento me dormí. No, mentira. Mentira. Bueno, de ese momento específicamente, recuerdo que, bueno, empezamos a hablar sobre un cielo, un infierno, que es o sea, digamos, la creencia más común por el tipo de religión que está, digamos, marcado, que predomina en nuestro país, nuestra región. Entonces, estábamos hablando de eso. Hay gente que cree que no hay nada más. O sea, te apagas y negro y listo. Hasta ahí llegó. Entonces, pero creo que lo más predominante fue vas a un cielo, a un infierno, o vas a un lugar donde tienen tu alma, por así decirlo, y piensan, ¿será que te mando para allá, te mando para acá? Muy bien. Entonces, como que esas fueron las variantes. Recuerdo que una de las chicas comentaba que como en su casa se practican varias religiones, ella tenía varias, como que un recurso un poco más amplio sobre las distintas opiniones que hay, ¿no? Bueno, entonces esta chica comentaba que tiene un familiar que le dijo, no, después de la muerte no pasa nada, ese es el final, ¿no? Ahí ya no hay, no se acabó todo. Y ese es un planteamiento, filosóficamente se considera un planteamiento que se sigue, que se cree de que no hay más. Sin embargo, está el otro planteamiento que sí pasa algo, ¿sí? Sí viene algo después. Y ahí vendrán las distintas versiones sobre lo que las religiones tienen bien proponer. Yo comentaba que en el libro de Develando los misterios de la vida y la muerte, el presidente Ikeda justamente cita a un científico, Pascal, que era un estadístico extraordinario y trabajaba justamente en este asunto de las probabilidades, la probabilística. Sí. Y sencilla en ese libro, toca como Pascal decía, ¿cuál es la posibilidad de que después de la muerte haya algo? Y él comentaba 50%. Y un 50% de que sí, un 50% de que no, que se acabó todo, ¿no? Exacto. Pero su planteamiento de Pascal era desde esta perspectiva. ¿Qué pasa si no hay nada? Listo, te moriste y se acabó. ¿No? Pero ¿y si hay algo? ¿No? Exactamente. Entonces, como él decía, hay un 50% de probabilidades de que sí pase algo, pues, ¿y si llego habiéndome despreocupado porque después de eso voy a otro sitio? Exacto. Pues he perdido todo mi tiempo, ¿no? Sin embargo, si yo pienso de que es posible que haya algo y dedico mi existencia pensando en que hay otra cosa después, aunque no haya nada, yo no pierdo ese esfuerzo, ¿no? Exacto. Entonces, todo desde ese punto de vista es ganancia pensar que hay algo. Y dedicar tu existencia, tu parte físicamente manifiesta, pensando que hay otra cosa. ¿Por qué lo asumía de esa perspectiva? Pues él decía, si hay algo después, y sea que vas a un juicio, sea que vas a una evaluación, sea que depende de cómo te comportaste, cómo te vas a sentir, pues mejor me porto bien. Exacto. ¿No? La idea es, mientras estamos vivos, dedicar ese momento de existencia para acumular lo que nosotros llamamos buena fortuna, que disfrutemos cuando ya estemos en otro plano, pues, ¿no? Porque es posible que haya algo. Una pregunta, aquí saliendo como un poquito del tema. ¿Tú crees que la mayoría de personas, pues sí, digamos la mayoría como por no generalizar, tratan de ser una buena persona o tener un buen comportamiento y lo único que los ata a eso, a esa contención, digamos, de no hacer cosas malas, que muchas veces tomar el camino malo o hacer cosas malas, pues es lo que te va a traer más beneficio inmediato, por decirlo así? ¿Tú crees que eso sea lo único que contiene a las personas de no ser malas personas? Esa premisa de que, bueno, si te portas mal y después cuando mueres la vas a pasar mal, ya sea que te vayas a un lugar malo y seas castigado por siempre, o si renaces vas a renacer en un mal lugar o lo que sea. ¿Tú crees que esa sea la premisa que mantiene contenida a las personas y los guía o los obliga a ser buenas personas? Yo creo que depende de la época y del lugar. ¿Qué quiero decir? Hoy el cristianismo o la filosofía judeocristiana
junto al Islam, son lo que más se practica en el planeta, ¿no? Ok. Pero hace siglos habían otras culturas Ujú, y otras religiones. Y todas esas religiones planteaban que depende de cómo tú te comportaras y cómo dedicaras ese último momento de tu vida, ujú, ibas a experimentar lo que venía después. Los ok. vikingos. Los Sí. vikingos preferían morir en batalla, Ujú, porque eso les garantizaba que en la no existencia, en ese momento después de la muerte, iban a estar en ese lugar junto a los dioses, ¿sí? Lo que ok. ellos llamaban Valhalla, ¿no? O Ujú, Valhalla. Eso lo pasamos a cualquier cultura y va a ser así. Entonces, la cultura que se parece más a lo que hoy practicamos nosotros, que es la filosofía oriental, ujú, también planteaba que había algo después y que dependiendo de cómo te comportaras, ibas a disfrutar o no ibas a disfrutar de ese evento, ¿no? ok. En el caso de la filosofía judeocristiana, llegó un momento muy importante de la historia que tú y yo conocemos de Ujú, estos 2000 años, en donde el pecado fue un arma muy sí. importante para infundir temor en todos los creyentes, de forma que pórtate bien, porque si no, no vas a ir para el cielo, Ujú, vas a ir para allá abajo. Y luego, a partir del siglo XIII, que me enteré hace poco sobre eso, a partir del siglo XIII aparece la figura del purgatorio. ok. Dependiendo de cómo tú te comportaras en ese purgatorio, ibas a ser juzgado bonito o ibas a ser juzgado feo. Y entonces Ok. ibas para arriba o para abajo. Entonces, nuevamente, dependiendo de la época, eso podía aplicarse de mayor o menor, con mayor o menor intensidad. En Ujú, nuestra época creo que existe una postura un poco más, menos religiosa, ¿sí? ujú, Que más bien invita a la gente a pórtate bien para disfrutar de una buena condición, de un buen momento presente. exacto. Esfuérzate para poder disfrutar de un momento futuro mejor, pero no pensando en lo que viene después de la muerte. Es Ok. mucho más inmediatista, ¿sí? Es mucho Ok. más, ¿Sabes prefiero qué? vivir bien esto. Yo creo que eso funcionaría como respuesta a la pregunta que, bueno, considero yo que no me la han hecho tanto, Mm, pero otras personas, o sea, por ejemplo, mi mamá, sé que le han hecho la misma pregunta de otras personas que practican budismo, específicamente quienes no recuerdo en este momento, pero creo que funcionaría como respuesta a la pregunta de, bueno, pero si ustedes no creen en un Dios, entonces, ¿cómo diferencian entre el bien y el mal? O sea, pues sí, ¿cómo ustedes saben qué es bueno y qué es malo si no es por esa figura de Dios? muy bien. Entonces, Desde la perspectiva ujú, judeocristiana o desde las religiones abrámicas, ujú, eso lo determina alguien externo. exacto. Para las filosofías orientales que creen en el karma, Ujú, esa es la forma de evaluar el bien y el mal. Si tú te comportas bien, acumulas buena fortuna porque estás haciendo buenas causas. sí. Si tú te comportas mal, estás garantizando un destino nada bonito porque estás generando un mal karma. Ujú, Y ahí es donde otra vez las filosofías orientales y occidentales se van separando. sí. El karma del lado de la filosofía oriental es lo que determina qué va a pasar contigo, qué es lo que pasa contigo en el presente Ujú, y qué va a pasar contigo en el futuro. ¿Por qué? Por todas las causas que vienes haciendo. La filosofía occidental más bien está marcada por tú te comportas de una forma, pero otra instancia va a juzgar lo que tú hiciste, ¿sí? ok. Y para dónde vas a ir. ¿Sí? Entonces, nuevamente, de esa perspectiva, la pregunta es muy pertinente porque tiene que ver con que hoy en día, ¿cómo nos preocupamos por lo que estamos haciendo en nuestra existencia presente? Exacto. ¿Qué tanta preocupación le ponemos a qué estamos acumulando en este momento para lo que viene después? Ujú, O si es que nos preocupa o no nos preocupa lo que viene después. Y definitivamente, para el budismo, como todas las grandes religiones, sí es una preocupación lo que viene después. Si es ujú, algo pertinente, claro. ¿sí? Ocuparse de prepararse para lo que viene después. Y luego de ese intercambio que tuvimos en las tres reuniones fue muy enriquecedor porque Sí. obviamente se habla de, yo escuché tal cosa y yo, Ujú, mira lo que dice tal, sí. estos que practican tal cosa dicen esto, ¿no? Fue muy enriquecedor. Pues ya abordamos a exponer qué es lo que dice el budismo, ¿no? Ujú, Y entonces, bueno, desde esa perspectiva, otra vez, como los tres grupos tienen personas de distintas experiencias en cuanto a tiempo de práctica, en cuanto a lo que conocen del budismo, también se enriquece justamente porque tú comienzas a ver, pues, ¿no? ujú. ¿Quién ha leído un poco más? ¿Quién entiende un poco más? Sí.
Y para el budismo hay una premisa clara, y es que no solamente la vida continúa, es decir, la esencia de la vida es eterna, y lo que para Occidente se denomina alma, para el budismo lo llamamos entidad de vida, Sí. esa entidad de vida no desaparece, se fusiona con el universo, se dice así, ¿no? Justamente en la reunión de ayer, mi papá comentaba el ejemplo que pone Nichiren, pero Daisaku Ikeda también lo menciona, que es como una gota de agua que cae del cielo y se fusiona con el mar, ¿no? Cada vida de nosotros es como una gota de agua que cae del cielo. Y cuando caemos al mar, ya somos el mar. No somos una gota de agua. Ya nosotros somos el mar, ¿no? El inmenso océano que recorre todo el planeta, ¿no? Ya somos eso, porque estamos integrados a todo eso, ¿sí? Tú no puedes agarrar un pedacito de océano y decir, ya este pedacito de océano es diferente a todo, ¿no? Es exactamente igual. Entonces, bajo esa premisa, cuando nosotros vivimos, es como esa gota que cae del cielo, y cuando fallecemos, ¡pum!, nos vinculamos al universo. A nivel de energía, ya somos el universo. Okay. Y el detalle está en que, ¿qué pasa? Literalmente, ¿qué viene? Entonces, bueno, ahí decíamos, bueno, mucha gente, Dalis comentaba, de hecho, que hay un neurocirujano al cual estamos siguiendo, ambos de manera individual, ¿no? Que habla sobre estas experiencias de gente que fallece. Y las experiencias comunes, ¿no?, son que se ve un desdoblamiento, que es que sales del cuerpo, ves qué está pasando ahí, Exacto. hay una luz. Exacto. Una luz que me llama, hay un túnel, y todas esas cosas que ves tu vida rápidamente en la película de todo lo que viviste y todas esas cosas, ¿no? Hay gente que dice, me encontré con mis familiares, me llamaban. Va a tener que ver cine latinoamericano de bajo presupuesto. Me llamaban, no me llamaban, yo dije que sí, yo quiero ir, pero me dijeron no, devuelve. Entonces, todas esas cosas pasan. Este caballero, que es otra vez un neurocirujano muy reconocido en este momento español, comenta que hay una supraconciencia, una conciencia universal. Él no la llama específicamente Dios, pero de una u otra forma implica esta, otra vez, supraconciencia que prácticamente casi que dice, bueno, si es un ente, ¿sí?, que determina o que te recibe y te encamina. Para el budismo eso es Nam-myoho-renge Kyo. Exacto. Que es la esencia del universo, la energía que está en esencia en todo el universo. Y uno se fusiona con ese Nam-myoho-renge Kyo. No es un ente consciente, es una ley que se aplica de manera irrestricta en todo el universo y que tú te fusionas con esa ley, ¿no? Sigo avanzando entonces en este caso. ¿Qué pasa? ¿Qué siento? ¿Qué miro? ¿Qué veo? ¿Qué oigo? ¿No? Para el budismo, ese momento, y lo comentaba con un ejemplo que leí hace bastante tiempo, que la muerte es como un sueño, ¿sí? Sí. Cuando ya nosotros no estamos manifiestos, es como ir a dormir. ¿Manifiesto? ¿Qué significa manifiesto? Estar manifiesto o estar no manifiesto. Estar manifiesto es estar vivo. Exacto. Estar no manifiesto es estar en latencia, que es estar muerto. Y es como dormir, ¿no? Que entonces tú dedicas tu día, estás despierto, haces lo que te toque hacer en el día y después te toca dormir. Para el budismo la vida y la muerte no es diferente. Hay una etapa manifiesta y hay una etapa de latencia o no manifiesta, ¿sí? Y ese ciclo es eterno. Eso nunca se detiene desde el punto de vista budista, ¿sí? Y entonces ya comenzaba a comentarse en estas reuniones, en estos escenarios, que dependiendo de cómo tú tienes tu día, tienes tu sueño, tienes tu noche, ¿no? Sí. Si tienes un día muy activo, muy proactivo, muy, ¿cómo se llama?, provechoso, terminas sintiendo que bueno fue este día, descanso. Caso contrario, no descansa. Exacto. ¿No? Comentaba en los 3 escenarios. Uno viene escuchando y viendo todo el tiempo recomendaciones que te dicen qué hacer durante el día para descansar mejor. Sí. Y habrá un mínimo porcentaje de seres humanos en el planeta que apliquen esas vainas. Entonces, por eso no descansamos, ¿no? Exacto. Cosas como no comas 3 horas antes de dormir porque el hígado, porque tal, el cuerpo. Sino un changuchito y a mimir. Y a mimir, ¿no? Entonces, ¿qué son pasa? Cosas que, la pesadez y eso, no descansamos. Son cosas que son cotidianas, ¿no? Tú tienes mucho estrés, tienes que resolver, tienen que moverse cosas, tienes que actuar
y terminas estresado en la noche y terminas teniendo pesadillas o no terminas descansando. Sí. Para el budismo, esa realidad cotidiana que vivimos durante el día y el sueño no es diferente de la vida y la muerte, ¿no? Okay. Entonces, para el budista, para el que practica budismo, su conciencia, su comprensión debe estar como que canalizada hacia allá. Yo voy a ir en algún momento voy a ir a ese escenario de descanso que se llama muerte, que se llama no latencia. Y según lo que yo haya creado durante mi existencia, mi vida presente, voy a disfrutar de lo que me toque disfrutar o voy a experimentar lo que me toque experimentar. Okay. Entonces, obviamente, quien en su existencia se preocupó por actuar para crear valor, por actuar para generar bienestar, por acumular buena fortuna, por brindar bienestar a otros, desde la perspectiva del budismo Nichiren, compartir en la mejor energía con más personas, pensando y estando plenamente consciente de que estás brindando la herramienta para que esa persona sea feliz. Estás acumulando un karma extraordinario. Exacto. Que cuando llegue el momento de la muerte, vas a disfrutar, pero, ¿sabes? Con una gran energía y con una gran disposición de decir, listo, me toca descansar. Okay. Y ya vamos a ver cómo el presidente Ikeda describe ese momento, ¿no? Caso contrario, si dedicas una existencia a no crear valor, si te despreocupas de lo que es crear valor, si vives pensando en cómo hago para disfrutar y tener placer inmediato de la forma que sea, no me preocupa quién tengo alrededor, que cada quien resuelva, porque este es un sálvese quien pueda literal. Obviamente no estás creando en esta existencia presente unas condiciones para disfrutar en ese momento de latencia. No lo estás haciendo. Okay. ¿Sí? Y en ese momento de no existencia, literalmente no vas a soñar bonito, ¿no? Pesadilla, una eterna preocupación, un eterno estrés, ¿sí? Ayer poníamos los ejemplos. Cada quien tiene ese detonante que te hace sentir miedo, inseguridad, Sí. Preocupación, etcétera, ¿no? Eso es, no tengo plata, no me alcanza la plata, tengo muchas deudas, no tengo salud, tengo que ir al médico y que me irá a decir. Imagina que cuando tienes esas preocupaciones en el día, tengo una mala relación con tal, ¿no? Mañana tengo que ir otra vez al trabajo, qué fastidio, ¿no? Tengo que desplazarme y si llueve es peor. ¿Cuánto tiempo paso en transporte, ¿no? ¿Cuánto tiempo efectivo en trabajo y cuánto tiempo efectivo de descanso? Eso estresa, eso preocupa, ¿no? Esas preocupaciones, ¿sí?, que tienes durante tu día necesariamente tienen una explosión durante tu sueño. Es decir, tienen una manifestación durante tu sueño. Y yo comentaba ayer que, otra vez, esto habiendo escuchado y leído de lo que exponen gente con mucha más experiencia dentro de la filosofía budista. La realidad es esta. Cuando tú estás despierto, activo, tú estás no solo viviendo tus efectos, tú estás haciendo causa. Exacto. Porque todo el día estás pensando, diciendo y haciendo. Que son las tres formas de hacer causas. Sí. Pensamiento, palabra y acción. Todo el día estás haciendo causas. ¿Sí? Todo el día estás reaccionando a tus efectos. Porque justamente saliste con la disposición, yo me voy a comer el mundo. Llegaste al metro y el metro te comió a ti, ¿no? Y eso fue una reacción. ¿Sí? Eso fue una causa externa que te creó una reacción y listo, ya te llevó ahora para abajo. Diría, entonces, no podemos estresarnos. Claro, claro que sí. El estrés es algo natural y mucho más en esta época. Lo que nos toca es aprender a manejar nuestro estrés, aprender a manejar nuestras preocupaciones. El detalle está en que la palabra que ya tú y yo hemos hablado varias veces, el autocontrol. Exacto. La clave de la revolución humana es el autocontrol. Entonces, preocuparnos, claro que nos vamos a preocupar, pero tiene que haber de nuestra parte una disposición a manejar mejor nuestras preocupaciones. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué pasa con el momento en que yo decido, ¿sí?, manejar mis preocupaciones, enfrentarlas de una forma diferente?
Bueno, entonces mi reacción es diferente. Pero yo durante el tiempo en que estoy despierto, yo sigo actuando. Otra vez, sea por impulso o sea de manera consciente, los 4 mundos nobles, pero sigo actuando. ¿Qué pasa cuando estás soñando? Ahí no estás actuando. No estás actuando. Entonces no estás haciendo causas. No. Entonces, ¿qué son los sueños? Puros efectos. Exacto. Estás reaccionando a los efectos. Lo que tú sueñas son puros efectos. Tú no, desafortunadamente, porque es genial que pudiéramos, pero tú no puedes manejar tus sueños. Exacto. Tú estás solamente recibiendo y experimentando y todo va funcionando en la medida en que los efectos se están manifestando. Los efectos de lo que tú hiciste durante el día, ¿sí? Los vives de noche. Por eso hemos comentado en todos los escenarios donde hemos hablado de este tema. A veces tú sueñas con gente que tienes 1000 años que no ves. Ajá. Y ese día creo que una de las chicas decía, yo he soñado con gente que no conozco. Sí. Okay, pero y es la que sientes muy cercana. Y la sientes cercanísimo, ¿no? Ajá. Y tú decías, ¿por qué soñé con esta gente si yo no conozco a esta gente? Y se trata de eso, de que el karma se manifiesta en los sueños de una forma que tú no controlas. Exacto. A diferencia de cuando estás despierto, que es otro tema. Bueno, ya ahí tú decides, coño, yo no te conozco, pero me saludaste. De repente me dices que hace 20 años nos conocimos, pero yo no te recuerdo. Sabes que me ha pasado. Sí. Sabes que me pasa muy regular. Demasiado regular. ¿No? La tercera Pero es edad, diferente. Ya es la tercera edad, pues exacto. Entonces es diferente porque estás despierto y tú puedes manipular y manejar esa situación. Pero cuando estás dormido, no. Cuando estás dormido, tú no manejas nada. Los sueños son puros efectos de lo que tienes acumulado en tu karma. No solamente lo construiste en el día, de toda tu existencia. ¿Sí? La muerte es así. En la muerte, tú percibes, tienes conciencia de la que exista, pero son puros efectos. Entonces tú no tienes potencial para actuar o reaccionar a eso. Y ahí es donde entra en juego la importancia del Daimoku de los vivos. Por eso es que en todas las religiones se ora por los muertos. Exacto. En todas. En algunas más que otras, en algunas tienen un concepto diferente de cómo yo oro por los muertos, ¿no? Otra cosa. Pero en el budismo Nichiren de la Soka Gakkai, nosotros cuando hacemos Gongyo todos los días, oramos por nuestros familiares fallecidos, nuestros amigos fallecidos, todos los días, 2 veces al día, ¿no? En la mañana y en la noche. Esa es la postura del budismo Nichiren ante nuestros fallecidos. Todos los días oramos para que esté donde esté, en la condición que esté soñando bonito, esté disfrutando de ese periodo que le permita descansar. ¿Sí? Okay. Entonces, bueno, digamos que el planteamiento genérico, ¿sí? Para ese momento de la muerte, ¿qué es lo que pasa en la muerte? Y la perspectiva budista es esa, ¿sí? Pero la frase tiene unas palabras demasiado bellas, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que Nichiren escribe, ¿sí? Que te invitan a imaginarte qué pasa en ese momento. Porque otra vez la pregunta de Sensei y del presidente Ikea fue, ¿qué pasa con la persona que ha practicado hasta el último momento de su existencia? ¿Cómo es la muerte para esa persona? Exacto. Y por eso cita este pedacito de Nichiren, ¿no? Este pedacito de Nichiren dice, mantenga su práctica sin decaer hasta el último instante de su vida y cuando llegue ese momento, observe con cuidado. Cuando escale rápidamente la montaña de la perfecta iluminación y mire alrededor, en todas las direcciones, montaña de la iluminación es otra vez, estás yendo hacia ese lugar de la muerte, ¿no? Sí. Verá con asombro que el reino de los fenómenos es la tierra de la luz tranquila. Y Sensei comenta que eso es como decir, cuando llegues a ese escenario, te vas a dar cuenta que donde estabas era la tierra de Buda. Exacto. No tenías que ir para ningún lado. Porque tú fuiste un Buda, ese lugar en donde estabas era la tierra de Buda. Sí, porque eso es una de las tantas diferencias, siento yo, que tiene el budismo Nichiren de otras religiones. Okay. Que muchas plantean bueno, cuando ya al fin tengamos el descanso eterno, vamos a ir a un lugar donde todo va a ser maravilloso y hasta ahí cuando vamos a ser verdaderamente felices. Perfecto. O vamos a tener verdadera felicidad, Perfecto. verdadera tranquilidad. Perfecto. Y aquí se plantea algo totalmente diferente, que vamos a ser felices y podemos ser felices en esta existencia porque es la tierra del Buda. Porque Nichiren le está diciendo a ese señor, al señor que le escribió, ¿no? Sí. Por cierto, esta carta se llama Las 14 acciones contra la ley. Ok. Se le escribe un señor adulto, ¿sí? Que había, ¿sabes? Perdido familiares y obviamente le dice, cuando usted llegue a ese momento,
se va a dar cuenta que esta es la tierra de Buda. Sí. Porque usted es un Buda. Exacto. ¿Sí? Entonces le dice, el suelo será de lapislázuli y los 8 caminos estarán delimitados por colores de oro. Es como si para donde usted vaya, usted está acompañado de joyas. ¿Sí? Ujú. Del cielo lloverán 4 clases de flores y el aire resonará de música. Y aquí viene esta parte importante. Todos los Budas y Bodhisattvas se harán presentes, Ujú. rebosantes de perfecta alegría y acariciados por la brisa de, y ahí pongo la pausa. Todos los Budas y Bodhisattvas se harán presentes. Sí. En el diálogo que teníamos, hay una premisa general o genérica de las filosofías más importantes, de las religiones más importantes del mundo, que dicen que tú te vas a encontrar con tus seres queridos. Sí. ¿Cierto? Exacto. ¿No? Voy a volver a ver a mi Esa fue una de las abuelita. primeras dudas que se me planteó Perfecto. cuando conocí al budismo Nichiren. Perfecto. Voy a volver a ver a mis seres Exacto. queridos que ya no están. Me voy a encontrar con ellos. Cuando hay padres que desafortunadamente pierden a hijos pequeñitos, dicen, nos Ujú. vamos a encontrar cuando, ¿sabes? En el más allá, pues. Ujú. Y para el budismo no es así. Para el budismo tú te vas a encontrar con budas y bodhisattvas que van a venir a recibirte, pero no con tus familiares. ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que hablamos? Bueno, técnicamente ya ellos trascendieron, renacieron. Desde la perspectiva Ajá. de la filosofía budista, cuando tú falleces, estás un tiempo en esa latencia. Ese Ujú. tiempo es determinado por tu karma. Exacto. Pero después renaces. Ujú. ¿Sí? Entonces no pueden ser O sea, esas entonces, mismas personas. ¿sabes? No es que tú te están esperando. Ajá. ¿Sabes? No es que No va todos a tus renacer familiares hasta que mi fallecidos. niña llegue. O sea, no. Yo voy a esperarla exactamente para que llegue. Y solo así, entonces. Claro. No, No. desde la perspectiva del budismo Nichiren, no es así. Bueno, desde la perspectiva del budismo, todo el que fallece tiene un periodo de descanso y después Ujú. renace. Entonces, tus familiares, nuestros familiares, los familiares de todos, que ya tienen un tiempo fallecido y que nosotros le hemos estado enviando Daimoku de manera progresiva, Ujú. los que ya cumplieron su tiempo de descanso ya renacieron. Exacto. ¿Sí? Entonces, fíjate, ayer yo personalmente me tripeaba esta premisa. Nichiren dice, los budas y bodhisattvas de todos lados vendrán a recibir. Y una señora, una dama preguntaba, ajá, pero ¿y qué budas son esos? ¿De dónde son? Entonces le decía como, usted que murió en budeidad, porque usted está hasta el último instante de su vida, usted está entonando, no es mejor en ello. Y usted fallece en budeidad. Entonces usted lo van a recibir budas, porque como usted va a entrar en esa frecuencia de la budeidad. Y usted va a recibir, oye, ¿de dónde viene este caballero? Ah, yo vengo de la tierra. Ah, no, usted es un duro. Usted es un duro que estuvo en la tierra. Yo vengo Sí. de otros lados, ¿no? Venga, vamos a conversar. ¿Cómo estuvo eso? ¿No? ¿Sabe? Es un diálogo entre seres que han vivido en budeidad. Okay. Entonces tú te vas a vacilar un diálogo con budas. ¿Cuánto tiempo tiene usted ya aquí? No, yo tengo un poquito porque yo ya voy dentro de poco, yo renazco, ¿sabes? Ujú. Y voy es con todas las energías nuevas. Y bueno, cuando hablamos de un párrafo, una frase que dice aquí que uno elige dónde nacer, Ujú. te preguntan, ¿dónde vas a renacer tú? No, yo para Venezuela otra vez. Pues esa vaina es duro, ese hay trabajo que jode. Así que yo voy otra vez con todo, ¿sabes? Eso es un Buda, ¿entiendes? Entonces, cuando él te dice, cuando el Naishonin te dice, serás recibido por todos los Budas y Bodhisattvas, Ajá. es porque vas a ser recibido por esa comitiva de gente que te dice, bravo, llegó un campeón, ¿sabes? Ujú. Siéntese aquí con nosotros, que vamos a tener un ratico nada más descansando. Ajá. Y después nos vamos otra vez ¿sabes? A entregar la vida por transmitir felicidad a más personas. Sí. Eso me pareció genial, ¿sí? De esta última parte de este párrafo que le quedó y que hace para compartir, dice, ¿no? Todos los judíos y bodhisattvas te reciben acariciados por la brisa de la eternidad, felicidad, verdadera identidad y pureza. Ayer les preguntaba, había más personas que lo sabían, pero yo no sé si cuando estuvimos aquí hubo respuestas iguales. ¿Recuerdas qué es esto? Eternidad, felicidad, verdadera identidad y pureza. ¿Recuerdas de dónde surge eso? No, o sea, Okay. sé que se nombró mucho, Exacto. pero creo que no se explicó a fondo. Dentro de la filosofía del budismo, Ujú. esas son las cuatro virtudes del Buda. Okay. Son las características del Buda. Y entonces en el texto de Isaac, por supuesto, lo describe. Eternidad es justamente comprender que todo es transitorio. Okay. Que lo único eterno, ¿sí? Es la esencia de tu vida, lo que llamamos entidad de vida, ¿sí? Ujú. Comprender la eternidad tiene que ver con eso, con que el ciclo de nacer, envejecer, enfermar, morir es eterno, ¿sí?
Entonces, todo el tiempo vamos a estar viviendo esta realidad de reconocer que nada es permanente. Todo el tiempo los apegos son momentáneos. ¿Sí? Eso es eternidad. Felicidad. Hablamos de el verdadero concepto de felicidad. ¿Qué es lo que hace feliz realmente a cada uno de nosotros? No son las cosas, ni las situaciones, ni las personas. Es la verdadera comprensión de que al yo tener el potencial, la herramienta en la mejor que no existe forma de que yo no transforme mi karma. Okay. Eso te hace feliz. La verdadera identidad. Ahorita tú lo nombraste. ¿Cuál es la esencia de nuestra presencia, la razón real de por qué vivimos? Ser felices, ¿no? Transformar nuestro karma, pero siendo bodhisattvas de la tierra. Nuestra verdadera identidad es reconocernos como entidades de la ley mística que vienen a este escenario a cumplir esa misión. Okay. Y la pureza, ayer yo decía, ¿no? La pureza tiene que ver con nuestro corazón, no con nuestra mente, porque la mente la tenemos encochinadísima, pero nuestro corazón, preocuparnos porque sea lo más puro, ¿sí? De esa pureza de la razón por la cual actúo, tiene que ver con esta convicción de que soy un ser humano y reconozco la dignidad y la budeidad en todos los que me rodean, ¿sí? Por eso esas 4 cualidades acompañan al Buda donde va, y por eso Nichiren dijo que esos Budas y Bodhisattvas van a estar acariciados por estas 4 virtudes, ¿sí? Y tú también la vas a vivir en ese momento. Pero entonces, ya hacia el final de esta entrega, dice el presidente Ikeda, ¿sí? Una existencia imbuida de dicha imperecedera volverá a manifestarse después de la muerte y reanudará con energía sus actividades en un nuevo medio ambiente en su existencia próxima. Y dice, renacen, entre comillas, de inmediato para conceder beneficios irrestrictos a los seres de todas las direcciones. Y, otras comillas, eligen libremente dónde habrán de nacer. Okay. Estas 2 características me parecieron brutales en la manera en que el presidente Ikeda describió, otra vez usando el párrafo de Nichiren. Primero, el momento de nuestra muerte física, ¿sí? Lo vamos a enfrentar con una tranquilidad que va a estar acompañada, que no significa que no te duela. Claro. El dolor, ¿sabes? Es parte de la vida, ¿sí? Bien sea por enfermedad, bien sea porque es algo repentino. El dolor es parte de ese proceso, es inevitable. Así como lloraste cuando naciste, pues te va a doler cuando ya no vivas, ¿sí? Pero ese momento, ¿sí? Dice el presidente Ikeda, es un tiempo acorde con tu decisión de que esto es lo que yo necesito para descansar. 1. Y 2, deciden dónde renacen. Okay. Tú vas a decidir dónde renacer. Y si tú quieres renacer en Suiza, en los Alpes suizos, ¿sí? O quieres nacer en Dinamarca, porque ahí están los catires de 1,80, tú vas a decidir hacerlo. Pero como moriste en budeidad, ¿sí? Porque hasta el último instante de tu existencia entonaste en la mejor en ello, tú vas a decidir renacer en donde haga más falta. Okay. En donde sea más necesario la presencia de bodhisattvas de la tierra que apoyen al proceso de evolución humana de otros seres humanos. En el hospital de los Magallanes, again. ¡Claro again! Que sí! Again. Y esa va a ser tu decisión desde la budeidad. Okay. Hubo una pregunta de un caballero, eso fue el sábado. Es decir, hace 2 días. Una pregunta de un caballero que decía, ¿por qué hay quienes practican, las edades varían? Hay quienes practican más jóvenes y otros practican más adultos, ¿sí? Y obviamente es, ¿sabes? Interminable. Sí. ¿Okay? Algunos practicarán desde que nacieron, como mis sobrinas y mi hijo, y otros conocimos, como mi esposo y yo, que conocimos a los 5 o 6 años el budismo. Otros como yo, a los 22. Y otros como mis abuelos, después de los 70 años, ¿sí? Y yo le contestaba a este caballero que la teoría budista expone que dependiendo de cómo fue tu vínculo con la ley mística en tu existencia anterior, así te vinculas en esta existencia, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el caso de mis sobrinas y mi hijo, la teoría budista es que todo el que nace en un hogar donde ya hay un gojonzo es porque en su existencia anterior practicó hasta el último momento de su existencia. Okay. ¿Sí? Y por eso garantiza
que renace en un hogar donde ya la ley mística existe, un gojonzo. Quienes lo conocemos de chiquitico es porque de una u otra forma practicamos durante más tiempo en nuestras existencias anteriores. Nuestro vínculo con la ley fue durante más tiempo. Quienes demoran un poquito más es por eso. Pues bueno, si es anterior, pues, ¿sabe? Yo lo conozco, yo lo entono, pero de vez en cuando y tal. Okay. Y así pasa. En el caso de mis abuelos, lo conocieron muy adultos, pero ellos escucharon en la mejor en el hasta que fallecieron. Sí. Así que la convicción de mis padres es, ellos van a vincularse en un hogar con gojonzo, pero rapidito en su próxima existencia. ¿Sí? Entonces este señor le decía, usted lo conoció ya de adulto, pero si usted practica hasta el último momento de su existencia, no solamente va a pasar todo esto que estamos leyendo ahorita, sino que usted renace en un hogar con gojonzo. Entonces él tiene hijos y tiene nietos, ¿no? Le decía, sus hijos y sus nietos, de repente en este momento no practican, pero por su vínculo con la ley mística, ellos están vinculados. Usted está garantizando que su vínculo con la ley en esta existencia se haga cada vez más fuerte para que en su próxima existencia también se vinculen de una forma más rápida. Okay. Puede ser que ellos practiquen o no. En el caso de lo que le decía el Señor, puede ser que sus hijos y sus nietos en esta existencia decidan practicar, pero puede ser que no. Claro. Y eso no, de todas maneras, no varía cómo va a ser, o sea, que en su próxima existencia de todas maneras van a vincularse. En un momento u otro, si practican hasta el último momento de su existencia, eso está garantizado que nacen en un hogar con gojonzo. Pero aunque no lo hagan así, en su próxima existencia ese vínculo cada vez va a ser más cercano y más cercano porque en esta usted los está acercando. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, así fue el tema de este mes que se estudió en los grupos de la SGIB. Seguimos deseando que se estudien, obviamente, en todos los grupos. Desafortunadamente, por la dinámica que tienen algunos grupos, sobre todo en las zonas más afectadas por luz, por transporte, etc. De repente no se pueden reunir tanto, pero el deseo de la SGIB es que sí, que se reúnan y que estudien el gozo todos los meses. Sí. Fue muy linda la experiencia en los 3 grupos porque es muy gratificante cuando al final de la actividad se te acerca a alguien que no lo suele hacer, ¿sí? Y te dice, estuvo muy bueno el diálogo. Sí. Porque el tema es atractivo. Sí, es bastante atractivo. Y obviamente para el que no sabía todo lo que se habló, ahora ya lo sabe. Exacto. ¿Sí? Y se va con, o sea, la forma en que el presidente Iquías lo abordó fue con una perspectiva extraordinariamente esperanzadora, porque así lo planteó Nichiren. Nichiren decía, usted tiene garantizado que si practica hasta ese último momento, se va a encontrar con los Budas. Eso está garantizado. De hecho, hay una frase que le dedica a una dama donde su esposo ya ha fallecido. El Daishonin le dice, como su esposo fue un Buda en la vida, también es un Buda en la muerte. Como diciendo, despreocúpese, que ese tipo está descansando y va a renacer con mucha más energía. ¿Sabe? Entonces, bueno, creo que fue un recorrido interesante. Sí, es que creo que el tema de la vida y la muerte siempre va a ser muy atractivo y hay muchas preguntas al respecto. De hecho, creo que podríamos hacer como una serie aparte sobre este tema en específico. Obviamente, dependiendo de todas las dudas y los temas que quisieran saber más a fondo. Eso siempre es divertido. Sí. Que cuando la gente nos ve diga, oye, ustedes dijeron tal cosa, pero ¿qué tal si, no? Sí, como desmenuzar. Profundicen en tal cosa. Exacto, hemos aprovechado esas solicitudes para enriquecer las entregas que tenemos. Pero bueno, creo que podemos dar el cierre a esta y ya después, dependiendo de lo que recibamos, avanzamos o no un poquito más sobre el tema. ¿Te parece? Sí. Bueno, así que agradecidísimo con todos los que llegaron hasta aquí en esta nueva entrega de Budismo con Todo. Porque tiene que ver con todo. Los seguimos esperando con las entregas, o sea, seguimos esperando que disfruten las entregas que van a venir. Otra vez vienen sorpresas muy bonitas con amigos del interior de Venezuela y con amigos del exterior. Ustedes no se imaginan hasta dónde nos fuimos. Exacto. Hasta dónde llegamos. Hasta dónde nos fuimos. Para compartir con amigos que en mi caso conozco de hace muchísimo tiempo, pero que el vínculo con Najo comienza a estrecharse de manera muy profunda. Así que bueno, cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye. Chao.